¿Alguna vez sentiste que alguien te dio la espalda justo cuando más necesitabas apoyo? ¿Te preguntaste si Dios vio ese desprecio? La palabra responde con claridad en Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo consuela, sino que revela una verdad poderosa. Dios no olvida a quien ha sido menospreciado con injusticia. Él observa, anota y en su tiempo perfecto actúa. Hoy exploraremos cómo, incluso cuando parece que el mundo sigue como si nada, Dios está preparando un acto de justicia divina que pondrá todo en su lugar. Te mostraremos cómo reconocer esas señales, entender el proceso espiritual detrás del rechazo y confiar en que el juicio de Dios siempre llega a tiempo. Llega a tiempo. Si alguna vez fuiste ignorado, traicionado o subestimado, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay silencios que duelen más que las palabras. Miradas que ignoran, actitudes que te borran, palabras que no se dicen pero pesan como piedras en el alma. ¿Alguna vez has amado, ayudado, acompañado y a cambio solo recibiste indiferencia o desprecio? Hay heridas que no dejan cicatriz visible, pero marcan con fuerza la dignidad de una persona. Y aunque nadie lo haya visto, aunque nadie haya salido en tu defensa, Dios lo vio todo. Él estuvo allí. Él presenció cada momento en el que diste sin ser correspondido, en que sembraste y no solo no cosechaste, sino que recibiste rechazo. Muchos creen que cuando alguien no los valora, la historia termina allí. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente, algo que cambia por completo el sentido de lo vivido. Salmos 56, 8 nos revela: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Es imposible leer este pasaje sin que algo se sacuda en lo más profundo del corazón. Dios no solo ve tu dolor, lo guarda, no lo ignora, lo archiva, y no como un simple observador, sino como un padre que ha tomado nota de cada injusticia que se cometió contra ti. Porque para Él, cada lágrima derramada por no haber sido valorado cuenta. Nada de lo que sufriste fue en vano. Hay personas que nos fallan, no porque seamos poca cosa, sino porque su ceguera espiritual les impide ver el tesoro que tienen delante. ¿Cuántas veces diste lo mejor de ti a alguien que nunca lo reconoció? Y eso te llevó a dudar incluso de tu propio valor. Pero esa duda no vino de Dios. La Biblia es clara. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12:7. Esto significa que tu vida no es ignorada por el cielo, que lo que tú valoras, Dios lo valora aún más. Y si tú sentiste el dolor del rechazo, cuánto más Él, que te formó con tanto cuidado y te destinó a un propósito eterno. No es casualidad que la Escritura esté llena de personajes que fueron rechazados, ignorados, traicionados o despreciados, y que luego fueron honrados por Dios de formas que nadie imaginó, porque esa es su forma de actuar. Él no permite que una humillación quede sin respuesta. Su justicia no siempre es inmediata, pero es infalible. Miremos a Ana, la madre de Samuel. Su historia está relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ella era estéril y en su dolor fue provocada continuamente por Penina, la otra esposa de su esposo. Cada año, cuando subían al templo, Penina la humillaba. Y aunque su esposo la amaba, el vacío que sentía por no tener hijos y la constante burla a la que era sometida le rompían el alma. Pero Ana no respondió con odio, no devolvió el desprecio. Se fue al templo y lloró ante Dios.
Y allí presentó su caso, no ante los hombres, no en redes sociales, no buscando justicia humana. Lo presentó en el altar y Dios respondió. Le dio un hijo, y no cualquier hijo, sino uno de todos de los profetas más grandes de la historia, Samuel, el mismo que ungiría a David como rey. Con esto, Dios no solo bendijo a Ana, sino que silenció para siempre las burlas de su opresora. Porque cuando Dios responde, lo hace de forma que no quede duda de que fue su mano la que actuó. Así como lo hizo con Ana, también lo hará contigo. Muchos hoy están caminando con el corazón lastimado, pensando que ese amor no correspondido, esa amistad rota, ese esfuerzo no reconocido, fue una pérdida. Pero el reino de Dios no se mueve por pérdidas, sino por propósitos. Cada acto de amor que diste, sin recibir nada a cambio, cada vez que perdonaste aunque no pidieron perdón, cada vez que estuviste cuando los demás se fueron, ha sido registrado en el cielo y Dios se encargará de honrarlo en la tierra. Tal vez no de la forma que esperas, pero sí de la manera en que más edifique tu vida. La historia de José es otro ejemplo que resplandece con fuerza. Rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una cárcel. A los ojos humanos parecía que su vida se deshacía. ¿Cómo alguien tan fiel podía vivir tanta injusticia? Pero cada paso, cada traición, cada abandono era parte del camino que lo llevaría a ser gobernador de Egipto. Y cuando se encontró cara a cara con aquellos que lo despreciaron, no fue para vengarse, sino para salvarlos. Su corazón ya no cargaba rencor, porque había entendido que todo estaba en manos de Dios. Génesis 50:20 recoge sus palabras a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Qué importante es recordar esto cuando sentimos que no somos valorados. Que aunque el mundo no lo vea, Dios sí. Que aunque esa persona no te agradezca, el cielo está contando tus actos. Hay una justicia que no se negocia, que no se posterga eternamente y que no olvida lo que tú creías olvidado. La Biblia no dice que Dios tal vez hará justicia, dice que lo hará. En 2 Tesalonicenses 1:6 encontramos esta afirmación. Dios es justo, pagará con sufrimiento a los que los hacen sufrir a ustedes. Es una verdad fuerte, pero necesaria, porque nos recuerda que la justicia divina es real, que quien se burló, quien te traicionó, quien te rechazó sin causa, tendrá que enfrentarse a esa verdad. No porque tú lo exijas, no, sino porque Dios lo ha determinado. Ahora bien, es importante entender que la justicia de Dios no siempre se ve como nosotros la imaginamos. A veces pensamos que Dios hará justicia si esa persona viene a pedirnos perdón o si sufre lo mismo que nos hizo sufrir. Pero Dios no se mueve por el deseo de venganza. Él actúa con propósito. Su justicia restaura al justo, pero también tiene el poder de redimir al culpable. Por eso, mientras esperas que Dios actúe, no alimentes el rencor, no te ates a la herida, no te quedes a vivir en la casa del dolor, porque el mismo Dios que guarda tus lágrimas también quiere sanar tu alma. Él no solo hará justicia contigo, también te dará paz. Es allí donde muchos se pierden. Confunden justicia con revancha. Esperan que la restauración venga por la humillación del otro. Pero Dios te quiere levantar, no para que tú veas al otro caer, sino para que tú puedas seguir adelante sin mirar atrás. Filipenses 3:13 lo dice de forma hermosa. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esa es la actitud de quien entiende que su historia no termina donde lo despreciaron, que su llamado no se cancela por un rechazo, que su valor no lo define quien lo ignoró, sino quien lo eligió desde antes de nacer. Jeremías 1:5 confirma esta verdad. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Cuando entiendes esto, dejas de vivir esperando
la validación de quienes no supieron verte. Dejas de mendigar amor en mesas donde Dios ya retiró su presencia. Porque lo que viene de Dios no hiere, no desprecia, no hace sentir menos. Lo que viene de Dios edifica, afirma, honra. Y cuando parece que todo se ha derrumbado, ahí aparece Él con su justicia perfecta para levantarte más alto de lo que imaginaste. Así le ocurrió a Job. Fue menospreciado incluso por sus amigos, acusado, juzgado, abandonado en su dolor. Pero al final Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Y lo hizo delante de quienes lo habían criticado. Job 42:10 lo dice claramente. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esa es la marca de la justicia divina. Viene cuando tu corazón está listo para soltar, para avanzar, para confiar. Dios no solo quiere darte vindicación externa, quiere darte liberación interna, porque el verdadero triunfo no es ver al otro, reconocer su error. El verdadero triunfo es caminar en paz, sabiendo que el cielo ya falló a tu favor. Cuando entiendes eso, ya no vives herido, sino en expectativa, porque sabes que lo que Dios tiene preparado para ti no puede ser detenido por el rechazo de nadie. Y aunque esa persona no te valoró, Dios sí lo hará. No una vez, sino siempre. No en secreto, sino delante de todos. Porque lo que se siembra en lágrimas se cosecha en gozo. Salmos 126, 5 lo declara. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si hoy estás recordando todo lo que diste y no fue recibido, si tu mente vuelve una y otra vez a esos momentos de dolor, si te preguntas por qué esa persona no te eligió, por qué no te defendieron, por qué no te valoraron, vuelve tu mirada al cielo. Ahí está tu defensor, ahí está tu testigo fiel, ahí está el único que tiene la última palabra. Y esa palabra no es rechazo, es honra, no es abandono, es restauración, no es silencio, es vindicación. Porque Dios no se olvida de los que fueron despreciados sin causa. Él se levanta a favor de los que callaron, de los que soportaron en silencio, de los que siguieron amando aun cuando no eran correspondidos. Y lo hace no solo para mostrar su poder, sino para que nadie más dude de que sus ojos están puestos en los que el mundo menospreció. La historia aún no ha terminado, y si hoy estás viendo solo cenizas, prepárate, porque Dios es especialista en escribir los finales más gloriosos para las historias más dolorosas. Él no permitirá que lo que sufriste termine sin propósito. Lo que hoy parece una injusticia, mañana será testimonio. Lo que hoy parece olvido será recordado con honra. Y tú sabrás que, aunque otros no te valoraron, Dios siempre lo hizo. Y al final será su justicia la que hable por ti. Cuando el corazón es herido por la indiferencia de alguien que debió haberte valorado, la primera reacción suele ser pensar que todo fue en vano, que el esfuerzo fue desperdiciado, que diste demasiado sin recibir nada a cambio. Sin embargo, la palabra revela una dimensión más alta. El rechazo no siempre es un obstáculo. Muchas veces es una puerta que Dios mismo permite para redirigir tu destino. Lo que parece una pérdida en el plano espiritual puede ser una señal de promoción. En Juan 15:2 Jesús declara: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí se manifiesta una de las leyes más profundas del reino. A veces, lo que Dios permite que se aparte de ti es exactamente lo que está impidiendo que lleves el fruto que Él ha destinado para tu vida. Por eso,
Cuando alguien no te valora, puede que no estés perdiendo algo, sino siendo preservado de lo que no te conviene. La palabra está llena de episodios donde el rechazo fue el instrumento divino para abrir camino a una nueva etapa de gloria. Cuando Jesús fue expulsado de su propia tierra, no fue un accidente. Mateo 13:57 lo describe así. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Este desprecio no detuvo su propósito, todo lo contrario. Fue después de eso que comenzó a obrar con más libertad en otras regiones. Porque cuando quienes están cerca no te reconocen, Dios te saca de ese ambiente para llevarte a donde sí verán lo que Él depositó en ti. Por eso, no temas cuando te empujen fuera de círculos donde diste lo mejor de ti. No temas cuando ya no te inviten, no te busquen o te ignoren. Muchas veces ese desplazamiento es la mano de Dios moviéndote hacia una tierra donde florecerás. Génesis 37 narra cómo los hermanos de José lo rechazaron, no porque fuera débil, sino porque su llamado los confrontaba. José no cometió ninguna falta contra ellos, solo compartió lo que Dios le había revelado en sueños. Pero en lugar de valorar su visión, lo vendieron, lo arrancaron de su hogar y lo condenaron al olvido. Pero fue precisamente ese rechazo el que lo llevó a Egipto, el lugar donde su don sería apreciado, activado y exaltado. Si sus hermanos lo hubiesen valorado, José jamás habría llegado al lugar donde Dios lo quería. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. El rechazo no es el final de tu historia, es el redireccionamiento hacia el propósito que Dios estableció desde antes que nacieras. Salmos 118, 22 lo afirma con claridad. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando alguien no te valora, es fácil caer en el error de querer demostrar tu valor por tus propias fuerzas. Buscar reconocimiento, forzar aceptación, insistir en espacios donde ya no eres bienvenido. Pero eso solo desgasta el alma. Porque quien no tiene la capacidad espiritual de reconocerte hoy, tampoco tendrá la madurez de honrarte mañana. Por eso Dios no te mantiene allí. Él te remueve. Y no porque haya fallado, sino porque Él ya cumplió un ciclo en ese lugar. Hechos 13, 50-52 relata cómo Pablo y Bernabé, tras ser rechazados en Antioquía, se sacudieron el polvo de los pies y siguieron adelante, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos no se aferraron al dolor del rechazo, ni se detuvieron a convencer a nadie de su valor. Sabían que si Dios los había enviado, también abriría nuevas puertas. Hay rechazos que duelen más que una herida física, porque tocan la raíz del alma. Te entregaste sin reservas, serviste con fidelidad, diste lo mejor de ti y sin embargo fuiste ignorado. Pero lo que parece injusto ante los ojos humanos es parte de una ecuación sagrada que Dios usa para santificar tu camino. Porque cuando no eres valorado, Él comienza a trabajar en tu identidad. Se asegura de que no dependas de la aprobación externa para saber quién eres. Separa tu valor de las opiniones ajenas. Y una vez que has sido limpiado de toda necesidad de validación, entonces te posiciona donde nadie podrá impedir tu avance. Isaías 49, 7 dice: así dice Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, que es fiel, y por el Santo de Israel, que te escogió. Este proceso no siempre es comprendido por quienes lo viven. A menudo se confunde el rechazo con fracaso. Pero desde la perspectiva de Dios, cada exclusión es una protección.
Cada puerta cerrada es una señal. Cada no de parte de los hombres es una preparación para el sí de lo alto. Y en ese espacio de aparente pérdida, Dios se manifiesta con mayor fuerza. Es allí donde desarrolla carácter, fortalece tu visión y te enseña a depender únicamente de su voz. Porque si el reconocimiento de los hombres te sostiene, también te puede destruir. Pero si tu sustento viene del cielo, entonces nada podrá detener lo que Dios ha determinado. Romanos 11:29 confirma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No importa cuántos te rechacen. Si Dios te eligió, eso no cambia. Es natural buscar respuestas en medio del dolor, preguntarse por qué no te valoraron, qué hiciste mal, por qué no te defendieron. Pero el reino de Dios no se rige por lógica humana, se rige por un propósito eterno que trasciende las circunstancias visibles. Jesús mismo fue rechazado, no por lo que hacía mal, sino por la verdad que portaba. Isaías 53:3 lo describe como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sin embargo, ese rechazo fue el preludio de la redención más grande que el mundo ha conocido. Si Él fue menospreciado para cumplir un propósito eterno, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, seremos conducidos por caminos que en un principio parecen injustos, pero que esconden promesas gloriosas? Cuando eres desplazado, ignorado o apartado, Dios no solo te observa, sino que actúa. Pero su forma de actuar es distinta. Él no te devuelve al mismo lugar para que te valoren. Te lleva a un lugar nuevo donde tu valor no será cuestionado. A Moisés no lo regresó a Egipto como príncipe, lo levantó como libertador. A David no lo llamó desde el palacio, lo escogió desde el campo y luego lo ungió delante de quienes no lo consideraron. Esa es la justicia de Dios. No te devuelve lo que perdiste, te entrega algo mejor, algo que ya no está contaminado por el desprecio, sino que ha sido reservado para el momento en que tu corazón está maduro, firme y libre. El dolor del rechazo no es señal de fracaso, es el eco de un llamado que no todos pueden soportar. La unción que llevas provoca reacción. No todos soportan ver tu crecimiento, no todos celebran tus avances. Y algunos, al no poder destruir tu esencia, intentan ignorarte para silenciar tu voz. Pero el cielo no necesita la aprobación de nadie para manifestar lo que ya ha determinado. Salmos 75, 6-7 lo confirma. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Cuando Dios decide levantarte, no hay rechazo que te detenga. No hay silencio que te borre. No hay olvido que te anule. Por eso, mientras el mundo te cierra puertas, mantén tu mirada en el único que abre las correctas. Mientras algunos te descartan, sigue cultivando la presencia de aquel que no necesita que demuestres nada. Él ya lo sabe todo. Él ya vio todo. Él conoce tus intenciones, tus batallas internas, tus noches de lágrimas, tus momentos de silencio. Y mientras otros se burlaban o te pasaban por alto, Él estaba preparando una escena donde tu honra será evidente. No para inflar tu ego, sino para confirmar que el cielo nunca te desamparó. El rechazo no define tu valor, la indiferencia de alguien no anula el llamado que llevas dentro. La justicia de Dios no siempre llega en el tiempo que deseas, pero siempre llega en el momento perfecto. Y cuando llega, todo cobra sentido. No se trata solo de ser restaurado, sino de ser reposicionado por la mano que nunca falla. Porque aunque fuiste ignorado por muchos, serás recordado por Dios. Y en su memoria hay recompensa. Hebreos 6:10 nos recuerda. Porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En ese reconocimiento divino está la verdadera vindicación. Cuando comprendes esto, dejas de mirar hacia atrás, dejas de lamentarte por quien no te valoró y comienzas a prepararte para quien sí lo hará, porque el rechazo es parte del camino, pero nunca es el destino final. Dios no te sacó de donde estabas para dejarte en el vacío. Te está conduciendo hacia algo mayor, hacia una tierra donde lo que llevas dentro será sembrado, cuidado y cosechado con honra. Una tierra donde ya no tendrás que gritar tu valor, porque será evidente. El dolor del rechazo no es permanente, es una estación, una etapa necesaria para que tu raíz profundice, para que tu fe se purifique, para que tu dependencia se alinee con el cielo. No te aferres a lo que Dios ya permitió que cayera. No llores por lo que Él ya determinó que no debía seguir contigo. Porque hay nuevas puertas que se abren cuando sueltas lo viejo. Y hay nuevas dimensiones que solo se activan cuando aceptas que lo que perdiste nunca fue realmente pérdida, sino redirección. Dios no improvisa, Él no reacciona, Él orquesta. Y si alguien no te valoró, no fue un accidente, fue parte de una estrategia que te está llevando más cerca del cumplimiento de tu propósito. Lo que hoy parece desierto, mañana será camino. Lo que hoy parece olvido, mañana será testimonio. Y cuando mires atrás, sabrás que todo fue necesario. Porque quien no te valoró, solo estaba cumpliendo su parte. Empujarte hacia los brazos del único que sí lo hará eternamente. Cuando una persona te rechaza, te ignora o te trata con indiferencia, lo que hiere no es solamente el acto en sí, sino la sensación de haber sido invisible para alguien que debería haberte visto con claridad. En el silencio de esa ausencia, muchas veces el alma se pregunta si algún día esa persona reconocerá lo que tú fuiste en su vida. Y la verdad bíblica responde con firmeza: sí, porque Dios no solo permite que vivas un proceso de injusticia, también se encarga de que ese proceso concluya con justicia visible. La justicia divina no es una idea abstracta, es una obra concreta, observable, evidente. Es una restitución que Dios realiza de forma pública, no para alimentar el ego del herido, sino para dar testimonio de que Él respalda a quien fue desechado sin causa. En el Salmo 23:5 está escrito: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo es una declaración profética de lo que Dios hace cuando te han humillado injustamente. Él no responde con venganza, responde con honra. No responde con castigo, responde con promoción. Hay momentos en los que el desprecio parece tener la última palabra, pero la Escritura muestra que al final quien fue ignorado termina siendo exaltado delante de los mismos que lo despreciaron. Porque Dios no solo restaura, también revela. Revela quién era realmente el fiel, quién fue el justo, quién fue el que actuó con integridad. Y en esa revelación se cumple la palabra de Lucas 8:17. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Esa persona que no te valoró terminará viendo con sus propios ojos cómo la mano de Dios te levanta, cómo su favor te rodea y cómo su gracia se manifiesta sobre ti con tal evidencia que ya no podrá ser negada ni disimulada. La honra que viene de Dios no puede ser silenciada, no necesita propaganda ni defensa, porque su brillo es suficiente para exponer lo que antes fue ignorado. El Señor no permite que el dolor quede sin redención. El proceso de ser menospreciado es duro, pero tiene una finalidad divina. Cuando alguien no te valora, está rechazando algo que el cielo sí reconoce. Y Dios no permitirá que lo que Él honra quede para siempre en el olvido. El mismo Jesús habló de esta inversión celestial en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. La dinámica de Dios es clara. Aquellos que permanecieron firmes, que no respondieron con odio, que no buscaron venganza, serán levantados, no solo en secreto, sino en escenarios visibles, porque la justicia del cielo se manifiesta también en la tierra. No es una teoría que se esconde en lo invisible, es una verdad que se experimenta en lo tangible. Y cuando llega, nadie puede decir que fue coincidencia. Es el sello de Dios sobre quien fue fiel en medio del desprecio. El libro de Esther muestra con claridad cómo Dios actúa cuando alguien es ignorado y luego honrado delante de los que no lo valoraron. Mardoqueo salvó la vida del rey, pero durante mucho tiempo no fue reconocido. Su acto de fidelidad quedó olvidado en los registros. Mientras tanto, Amán, un hombre altivo y enemigo del pueblo de Dios, era exaltado y aplaudido. Pero llegó el día en que el rey, sin que nadie lo esperara, no pudo dormir. Y al revisar los libros de las memorias del reino, encontró que Mardoqueo nunca había sido recompensado. En ese instante, Dios activó su justicia. Mardoqueo fue honrado públicamente, vestido con los ropajes reales y paseado por la ciudad sobre el caballo del rey. Y lo más impactante fue que el encargado de proclamar su honra fue precisamente Amán, el mismo que deseaba destruirlo. Esta historia no es un cuento antiguo, es una profecía para los que han sido ignorados. Cuando Dios decide vindicarte, incluso tus enemigos serán testigos de lo que Él ha hecho contigo. La honra de Dios no llega como un accidente, llega como resultado de un proceso cuidadosamente diseñado. No se trata de un favor repentino, sino de una exaltación que se produce después de la humillación, como lo expresa claramente 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación de Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto, cuando tu corazón ya no necesita demostrar nada a nadie, cuando tu identidad está afirmada, no por lo que otros opinan, sino por lo que el cielo ha declarado sobre ti. Y es en ese punto donde la justicia divina produce el mayor impacto, porque no solo eleva al que fue humillado, sino que transforma el escenario para que la exaltación sea innegable. No se trata de que alguien regrese a pedirte perdón. Se trata de que Dios manifiesta su respaldo sobre ti de forma tan evidente que el entorno entero reconoce que su favor está contigo. David vivió esta experiencia con fuerza. No fue considerado por su padre cuando Samuel vino a ungir al próximo rey. Ni siquiera fue llamado a presentarse. Fue excluido, invisibilizado, relegado al campo. Pero Dios lo había visto. Y cuando llegó el momento, Samuel, guiado por el Espíritu, pidió ver a ese hijo que no estaba en la reunión. El que no fue invitado fue el elegido. El que no fue considerado fue el ungido. Y una vez que el aceite descendió sobre su cabeza, nadie pudo discutir su llamado. Porque lo que Dios determina, el hombre no puede impedir. Esa unción no solo le dio autoridad espiritual, sino que marcó el inicio de una trayectoria donde Dios lo honraría una y otra vez, incluso frente a quienes no lo valoraron en el comienzo. Y así como lo hizo con David, lo hará con todos los que han sido ignorados injustamente. No hay honra que iguale a la que proviene del cielo. No hay aplauso humano que pueda sustituir la afirmación que da Dios cuando Él te vindica. La verdadera justicia divina no se limita a recompensarte en lo íntimo, sino que también se encarga de reposicionarte frente a quienes te menospreciaron. No como venganza, sino como testimonio. Para que no quede duda de que el favor del Señor no está reservado para los preferidos del mundo, sino para los escogidos del cielo.
Cuando eso sucede, las palabras sobran. Ya no necesitas explicar tu proceso ni justificar tus decisiones. Porque el mismo Dios que te vio llorar en secreto te pone en alto para que todos vean que Él es fiel. La honra de Dios no es negociable, no depende de los méritos que otros quieran reconocerte, sino de la fidelidad con la que caminaste cuando nadie te miraba. Y por eso es tan poderosa, porque viene como resultado de una siembra silenciosa que solo el cielo pudo registrar. Aquello que hiciste sin aplausos, sin cámaras, sin reconocimiento, será lo que Dios use como base para levantarte. Mateo 6:4 lo dice con contundencia. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay obra justa que quede sin recompensa. No hay sacrificio desinteresado que se pierda en el olvido. Todo lo que hiciste en obediencia, aunque nadie lo haya valorado, será usado por Dios como argumento para elevarte. Y cuando llega ese día de justicia, el corazón ya no busca aprobación, porque ya ha sido transformado. Ya no anhela que los que lo ignoraron se retracten, porque ahora se alimenta del aplauso del cielo. Ya no necesita probar nada, porque la evidencia de la obra de Dios es suficiente. Esa es la justicia que transforma no solo tu posición, sino tu interior, porque te libera de la necesidad de ser visto por los hombres y te conecta con la satisfacción de ser aprobado por Dios. Es entonces cuando se cumple lo que dice el Salmo 37:6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No hay sombra, no hay duda, no hay oscuridad que oculte lo que Dios decide revelar. Tu proceso se convierte en plataforma, tu fidelidad en testimonio, tu obediencia en corona. Y quienes antes te ignoraron no tendrán otra opción que reconocer que la mano de Dios está sobre ti. No porque tú lo exijas, sino porque el cielo lo ha determinado. Y cuando el cielo habla, toda lengua calla. El tiempo de ser despreciado no fue en vano. Fue el terreno donde Dios cultivó tu carácter, tu dependencia, tu humildad. Fue el escenario donde se quebró el orgullo, donde se purificaron tus motivaciones, donde aprendiste a servir sin esperar recompensa. Y ahora, ese mismo Dios que te formó en lo oculto, te está llevando hacia una manifestación pública de honra. No para exhibirte a ti, sino para exhibir su fidelidad, para que todos sepan que Él no olvida a los que fueron menospreciados por causa de la obediencia, para que el mundo vea que su justicia no es una promesa vacía, sino una realidad que transforma destinos. Quien no te valoró verá cómo Dios te levanta, no para hacerte superior, sino para hacer evidente su gloria, no para avergonzar a nadie, sino para que todos reconozcan que Él es justo. Y cuando llegue ese día no guardarás rencor, porque ya habrás sido sanado. No reclamarás cuenta, porque ya habrás sido satisfecho. Solo alabarás, porque sabrás que el Dios que te sostuvo en el valle fue el mismo que te posicionó en la cima. Y esa alabanza será tu bandera, porque tu historia no terminará en la herida, sino en la honra, porque el Dios que ve en secreto también recompensa en público, y lo hará contigo. Hay etapas en la vida donde parece que todo está detenido. Se camina en obediencia, se siembra con sinceridad, se ama con entrega, pero los frutos no llegan y el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Aquel que no te valoró sigue su vida como si nada hubiese ocurrido, y tú quedas con la impresión de haber quedado atrás, como si el cielo hubiese olvidado lo que sufriste. Pero el silencio de Dios no es indiferencia. El silencio de Dios es diseño. Es la envoltura invisible de un proceso profundo, donde Él está preparando el terreno para una manifestación mayor. En la dimensión espiritual, el tiempo de aparente espera es el espacio donde se alistan los actos de justicia divina. No es demora, es
construcción. No es castigo, es alineación. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Esta palabra revela el corazón de Dios en medio del aparente retraso. Él espera, no porque no te ame, sino porque está orquestando algo que será tan claro y perfecto que todos verán que fue su justicia y no la del hombre. En esos días donde el alma clama por una señal y el cielo responde con silencio, es fácil caer en la trampa de creer que la injusticia ganará. Pero la Escritura nunca deja espacio para esa conclusión. En Habacuc 2:3 leemos: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta declaración no es solo una promesa de cumplimiento, es una garantía contra la desesperación. Dios no ignora los tiempos de espera, Él los habita. Y mientras tú piensas que nada sucede, el cielo está escribiendo detalles que aún no puedes ver, porque la justicia de Dios no es impulsiva, es precisa. Y cuando actúe, lo hará con un peso eterno, con una contundencia que no podrá ser negada, con una verdad que no necesita defensa. Dios nunca deja sin respuesta al que fue despreciado por causa de su obediencia. Pero su respuesta no se produce al ritmo del dolor, sino al ritmo del propósito. Mientras espera justicia, Él está formando la fortaleza que necesitarás para sostener la honra. Mientras esperas restitución, Él está purificando tu intención para que cuando llegue no te destruya el reconocimiento. Porque la justicia de Dios no solo te reivindica delante de quienes no te valoraron, también te transforma por dentro para que puedas recibirla con madurez. Por eso muchas veces antes de levantar al justo, Dios lo lleva por un proceso de silencio, no como una forma de castigo, sino como una escuela donde se aprende a depender solo de su voz. El silencio entonces no es abandono, es formación. El corazón humano desea resultados rápidos, quiere ver la evidencia del respaldo divino sin demora. Pero Dios no actúa para satisfacer nuestra ansiedad. Él actúa para establecer su voluntad, y su voluntad es perfecta, aunque no siempre sea inmediata. En Eclesiastés 3:11 está escrito: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El tiempo de Dios es belleza en construcción. No responde a relojes, sino a propósitos. Y cuando su justicia llega, no solo reivindica lo que se perdió, también revela por qué fue necesario esperar. Cada segundo en el que creíste que no pasaba nada era parte de un movimiento eterno que hoy sigue avanzando en tu favor, aunque no lo perciba. Los caminos de Dios están por encima de toda lógica. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta distancia no es una barrera, es una garantía. El plan que Él ejecuta para reivindicar a quien fue menospreciado no sigue patrones humanos, porque su justicia no busca reacción, busca redención. Y en ese diseño superior, el silencio es parte del lenguaje, es la pausa que antecede a la sinfonía, es el intervalo antes del clímax, es el espacio que prepara la manifestación. Mientras esperas que se haga justicia, lo que parece un escenario en pausa es en realidad una escena en movimiento. La cruz de Cristo lo demuestra. Durante 3 días todo parecía perdido. El Maestro había sido humillado, desechado, ejecutado. Sus enemigos celebraban, sus seguidores huían y el cielo guardaba silencio. Pero al tercer día
El Padre rompió el tiempo, rasgó el velo y levantó a su Hijo en gloria. No fue venganza, fue cumplimiento. No fue revancha, fue restauración total. La resurrección no solo validó a Jesús ante los que lo despreciaron, también estableció el principio de que la justicia divina se manifiesta con poder cuando todo parece terminado. Y ese principio sigue vigente para cada hijo que ha sido despreciado sin causa. La espera no es pasividad, es crecimiento. No es resignación, es preparación. Cada día que pasa sin una aparente respuesta es una oportunidad para arraigarte más profundamente en la verdad de que Dios no falla. Y esa convicción es la que te sostendrá cuando la honra llegue. Porque cuando Dios actúe, no lo hará para que reclames lo que perdiste, sino para que camines con autoridad sobre lo que Él te ha entregado. El que te rechazó verá lo que Dios ha hecho contigo, no porque tú lo exijas, sino porque el cielo lo manifestará sin intermediarios. Y cuando eso suceda, no habrá duda de que el proceso de silencio fue necesario. Los profetas lo entendieron. Jeremías fue menospreciado por hablar la verdad. Fue encerrado, ignorado, maltratado. Pero Dios nunca dejó de hablarle, y en medio del silencio humano, la palabra del Señor seguía fluyendo. Porque cuando el mundo te cierra los oídos, el cielo afina tu capacidad de oír lo eterno. La espera te transforma, no como una víctima, sino como un testigo del poder de Dios que actúa a su tiempo. Porque todo lo que Él hace tiene propósito, incluso el silencio. Y todo lo que permite tiene intención, incluso el aparente olvido. Cuando parece que nada sucede, en realidad todo está siendo preparado. Es en ese silencio donde el corazón es probado, donde la fe se purifica, donde la esperanza se fortalece. Y al otro lado de ese proceso viene la restitución. Pero no una restitución forzada, sino una que fluye con la paz de quien sabe que no necesita demostrar nada. Salmos 40, 1-2 lo confirma. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La imagen es clara. El que espera no queda enterrado en el lodo del olvido. El que espera es alzado con firmeza sobre terreno seguro, con pasos definidos, con destino reactivado. Dios no ignora las injusticias, pero antes de resolverlas externamente, trabaja en tu interior. Antes de derramar honra, cultiva profundidad. Y antes de saltar delante de otros, asegura que tu identidad esté afirmada en Él. Por eso, el silencio no es un castigo, sino una señal de que algo más grande está siendo preparado. En ese silencio se forjan los testimonios que no necesitan ser explicados. Se escribe la historia que después hablará por sí sola. Y llegará el momento en que el mismo entorno que te vio ser ignorado te verá caminar con el favor del cielo. La espera produce frutos invisibles al principio, pero poderosos a largo plazo. Frutos como la resistencia, la mansedumbre, la fidelidad. Y esos frutos son la base sobre la que Dios construye su justicia. Porque no se trata solo de darte lo que perdiste, se trata de que cuando llegue lo puedas sostener. No se trata de responder a quien te hirió, sino de que al recibir la honra ya no necesites herir tú. Es una justicia que no destruye, sino que edifica, que no humilla a otros, sino que levanta al justo. Y para llegar a ese nivel de restauración, el silencio de Dios es una escuela que no se puede evitar. Mientras esperas, no te distraigas con lo que el otro hace o deja de hacer. No te contamines con el deseo de que el otro sufra lo que tú sufriste. Mantén tus ojos en el Dios que guarda tus lágrimas. Él no necesita pruebas para defenderte. Él es tu defensa.
Y cuando actúe, lo hará con una precisión que superará toda expectativa. Entonces sabrás que cada día de silencio fue necesario. Porque en ese espacio donde parecía que todo se detenía, en realidad Dios estaba trabajando en profundidad. Y lo que se construye en lo profundo permanece para siempre. No hay justicia más perfecta que la que viene tras una espera santa. No hay restauración más sólida que la que llega después de un proceso silencioso. No hay honra más verdadera que la que nace de una fidelidad no vista por los hombres, pero reconocida por el cielo. Porque cuando Dios se manifiesta, no lo hace para convencer, lo hace para establecer. Y cuando Él establece algo, nada ni nadie puede revertirlo. Por eso, aunque hoy sientas que el silencio pesa, recuerda que ese silencio es la antesala del cumplimiento. No como tú lo imaginas, sino como Dios lo diseñó. Y lo que Dios diseña siempre es mejor. Hay heridas que no se ven, pero laten. Cicatrices invisibles que no se pueden señalar con el dedo, pero se sienten en el alma. Y muchas de ellas provienen de la indiferencia, de ese gesto frío, del olvido inesperado, de la falta de reconocimiento cuando más necesitaba ser visto. A veces, incluso después de recibir justicia externa, el alma continúa dolida, atrapada en preguntas sin respuesta, porque no basta con que Dios te levante. También necesitas que sane tu interior. La justicia de Dios no es solo una restitución visible, es una restauración profunda. No se limita a ponerte en alto delante de quienes no te valoraron, también penetra hasta lo más hondo de tu ser para arrancar todo lo que el desprecio sembró en ti. La herida del desprecio puede dejar raíces que silenciosamente distorsionan la forma en que te ves a ti mismo. Puedes recibir honra, pero si dentro de ti aún vive la voz de quien no te valoró, seguirás dudando. Por eso, Dios no se conforma con darte una posición nueva. Él quiere darte una identidad restaurada. Su justicia incluye tu sanidad. Su justicia sana tu visión, purifica tus intenciones y te devuelve el equilibrio que perdiste cuando fuiste ignorado. En Joel 2:25 el Señor declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No solo se refiere a cosas, también habla de los años de dolor, de inseguridad, de soledad. Todo eso también lo devuelve, no de forma superficial, sino desde la raíz. Hay procesos donde Dios permite que se revele lo que estaba oculto, no para exponer tu debilidad, sino para que puedas entregársela completamente. Porque el verdadero enemigo muchas veces no es la persona que te despreció, sino lo que ese desprecio activó en ti. Si después del rechazo te quedaste con amargura, si caminaste desde entonces con una necesidad constante de aprobación, si tu corazón se endureció y levantaste murallas emocionales, entonces la justicia de Dios también debe pasar por ese terreno. Porque Dios no solo quiere defenderte, también quiere transformarte. Y su justicia, cuando se manifiesta, lo hace de forma integral. En Ezequiel 36:26 lo expresa con precisión. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando el dolor no se sana, se convierte en un filtro. Y todo lo que vives después se contamina con la experiencia pasada. Aun cuando Dios te da nuevas oportunidades, puedes sabotearlas si no has permitido que Él trabaje en tu corazón. Porque la justicia externa sin sanidad interna no es completa. Puedes ser exaltado y seguir dolido. Puedes ser promovido y continuar desconfiando. Por eso, en su amor, Dios no solo repara lo que los demás te quitaron, también repara lo que tú mismo te robaste al vivir atrapado en esa herida. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas. Y esa sanidad es parte de su justicia, no es un extra, es el núcleo del proceso. Cuando Dios comienza a hacer justicia contigo, lo primero que hace no es cambiar tu entorno, sino cambiar tu interior. Porque un corazón herido no puede sostener la gloria sin deformarla. Si te promueve sin sanarte, la promoción se convertirá en presión. Pero si primero te sana, entonces la honra será liviana, llevadera, estable. Y en ese proceso muchas veces te lleva a confrontar lo que tú mismo no quieres mirar. Quizás el resentimiento que aún guardas. Quizás la rabia contenida. Quizás la necesidad de demostrar que vales. Y en ese lugar de confrontación el Espíritu Santo no te acusa, sino que te revela. No te aplasta, sino que te levanta. No te juzga, sino que te libera. Porque su justicia no humilla, dignifica. No arrastra el pasado, lo cierra. El perdón es una herramienta que Dios utiliza en este proceso de justicia interna. No para justificar lo que te hicieron, sino para romper el poder que esa acción aún tiene sobre ti. Cuando no perdonas o sigues atado al momento del dolor, pero cuando entregas esa carga a Dios, no estás diciendo que estuvo bien, estás diciendo que ya no tendrá dominio sobre ti. Y eso también es justicia, porque justicia no es solo que el otro vea lo que perdiste, es que tú recuperes tu paz. En Marcos 11:25 Jesús lo dejó claro. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros. No como una condición para ser amado, sino como un camino hacia la verdadera libertad. La justicia de Dios te separa de la herida. No solo te separa de quien la causó, te saca de la prisión interna de la duda, del miedo, del dolor no resuelto. Te devuelve la capacidad de amar sin temor, de servir sin reservas, de avanzar sin mirar atrás. No lo hace de forma instantánea, sino constante. Cada paso que das con un corazón dispuesto es un paso hacia la sanidad total. Y cada vez que eliges confiar, incluso cuando la memoria quiere detenerte, estás permitiendo que su justicia obre profundamente en ti. Lo que el desprecio quebró, Dios lo reconstruye con honor. Lo que la indiferencia cayó, Dios lo reaviva con verdad. Lo que el rechazo desgastó, Dios lo restaura con amor. Y cuando su justicia termina su obra, ya no eres el mismo. No porque el mundo te vea distinto, sino porque tú te ves desde otro lugar. Te ves desde el valor que siempre tuviste, no desde el que otros decidieron darte o quitarte. Y en ese lugar nada ni nadie puede volver a hacerte sentir menos, porque has sido reivindicado, no solo frente al mundo, sino también dentro de ti. Y esa es la justicia más poderosa, la que transforma desde dentro, la que te devuelve no solo lo que perdiste, sino también la libertad de ya no necesitarlo. El mayor error que comete quien no te valoró fue creer que su opinión tenía el poder de definir tu destino. Pero lo que Dios dijo de ti sigue en pie, aunque otros te hayan rechazado. Ninguna voz humana puede cancelar lo que el cielo decretó. Ninguna indiferencia puede borrar el diseño eterno que Dios escribió sobre tu vida. Tu identidad no está sujeta a lo que alguien pensó, dijo o decidió. Tu identidad está sostenida por la palabra que salió de la boca de Dios antes de que tomara forma. Jeremías 1:5 declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta afirmación no es poesía, es fundamento. Revela que Dios no improvisó contigo. Te pensó con propósito, te formó con intención y te posicionó con autoridad, aunque otros no lo hayan visto. La falta de valoración humana no invalida el valor que Dios te otorgó. Quien te ignoró no tiene la autoridad de tu llamado. Quien te descartó no tiene acceso a tu futuro.
Y aunque su rechazo haya sido doloroso, no es definitivo, porque lo que te define no es cómo fuiste tratado, sino cómo fuiste creado. En el 1 Pedro 2:9 está escrito: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta verdad trasciende cualquier rechazo terrenal. Dios no solo te escogió, te apartó. No solo te conoce, te respalda. No solo te ve, te afirma. Y esa afirmación es la que el enemigo intentó silenciar usando el desprecio de los demás como estrategia. Pero no logró apagar lo que el cielo encendió. Hay una diferencia radical entre el valor que se percibe desde lo humano y el valor que se establece desde lo divino. La gente mide con criterios fluctuantes, influenciados por emociones, apariencias o conveniencias. Dios, en cambio, ve el corazón, el propósito, la esencia. Y en ese lugar profundo donde nadie más tiene acceso es donde Él coloca el verdadero sello de aprobación. Romanos 8:33 lo afirma con autoridad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esa justificación no necesita explicación, no depende de aplausos, no requiere aprobación. Es una declaración legal del cielo que te posiciona, aunque la tierra aún no lo entienda. Cuando alguien no te valoró, no fue un reflejo de tu escasez, sino de su ceguera. Porque Dios ya había colocado en ti dones, virtudes y gracia que solo quien camina en el Espíritu puede discernir. Por eso, no todos están capacitados para reconocer lo que llevas dentro. Y eso no es tu culpa. No fuiste creado para ser comprendido por todos, sino para cumplir un propósito que trasciende la comprensión limitada de quienes te rodean. Por eso, cuando no te valoraron, Dios no se detuvo, siguió obrando, siguió formando, siguió guiando. Porque su plan no depende del reconocimiento, sino de la obediencia. Y mientras caminabas en silencio, Él ya te había declarado apto. La verdadera victoria no llega cuando quien te rechazó cambia de opinión. Llega cuando tú reconoces que nunca necesitaste esa validación, que siempre fuiste suficiente en Cristo, que tu llamado no fue otorgado por los hombres, sino revelado por Dios. Y cuando entiendes esto, ya no vives tratando de probar tu valor, sino caminando en la plenitud de quien sabe que has sido elegido. Elegido no por mérito, sino por gracia. Elegido no por historia, sino por propósito. Elegido no por aceptación humana, sino por decreto divino. Y esa elección es irrevocable, porque lo que Dios decide permanece. Lo más extraordinario de la justicia divina no es solo lo que repara, sino lo que revela. Porque al final, cuando el proceso ha concluido, no solo queda expuesta la verdad sobre lo que sufriste, también queda en evidencia quién eres realmente a los ojos de Dios. No como te definieron en el momento de tu dolor, sino como siempre fuiste visto desde lo alto. Lo que parecía pérdida se transforma en testimonio. Lo que dolía en silencio se convierte en una voz que inspira a otro. La justicia de Dios no termina devolviéndote algo. Termina posicionándote como una referencia viva de su fidelidad. Porque lo que te pasó no fue solo para ti. Fue también para aquellos que al verte levantado por la mano de Dios, comprenderán que no importa cuán ignorados hayan sido, si el cielo está con ellos, el desenlace será distinto. La persona que no te valoró ya no tiene lugar en la definición de tu historia. Lo que hizo dejó de tener poder el día que Dios decidió mostrarte lo que había reservado para ti. Y ese nuevo escenario no solo trae honra, trae propósito. Porque la justicia de Dios no es un acto aislado, es un punto de partida. A partir de allí comienza un nuevo capítulo en tu vida donde ya no caminas con heridas abiertas, sino con cicatrices que hablan de superación, de restauración, de una elección que nadie pudo revocar. La justicia de Dios no te devuelve al mismo lugar donde fuiste ignorado. Te lleva más lejos, más alto, más profundo.
no para repetir lo vivido, sino para escribir algo completamente nuevo. Por eso no te aferres a lo que no fue. No mires atrás esperando una explicación o una disculpa que tal vez nunca llegará. Mira hacia adelante con la certeza de que lo mejor que puedes hacer con la herida es permitir que Dios la use como plataforma. Porque si su justicia se manifestó es porque hay algo más grande por construir, no para demostrar quién tenía razón, sino para establecer quién tiene el control. El Dios que ve, que guarda, que actúa y que honra. No solo por lo que hiciste, sino por lo que fuiste cuando nadie más lo reconoció. Ahora que comprendes el poder completo de la justicia divina, no vivas esperando que alguien reconozca tu valor. Vive sabiendo que Dios ya lo hizo. Y en ese reconocimiento está tu libertad, tu paz y tu propósito. No necesitas que te validen, necesitas caminar, porque la verdadera justicia de Dios no solo cierra una herida, abre un destino, y lo que está por delante será más grande que todo lo que quedó atrás.